Hoy en la clase 3 del curso Balonmano 1, iniciaremos hablando sobre los conceptos básicos del balonmano, parte 2. Iniciaremos hablando sobre la anchura y la profundidad. En el caso de la anchura veremos qué es la distribución horizontal en el campo, es decir, cómo aprovechamos el ancho del terreno. Recordemos que en el balonmano el terreno es curvo, por lo tanto, si un equipo tiene extremos muy cerca de las esquinas, estará aprovechando el mayor ancho de la cancha. En cambio, si los extremos se colocan lejos de las esquinas, tendrán un ataque menos ancho. En segundo lugar, hablaremos de la distribución vertical o la profundidad. En el caso de la defensa, indica qué tanto se adentra nuestra defensa en el ataque rival. Y en el caso del ataque, indica qué tanto se acerca nuestro ataque hacia la meta rival. Por lo tanto, siendo más profundo en esos casos. A continuación, hablaremos sobre las zonas de juego, que en balonmano reconocemos tres específicas. La que más caracteriza al balonmano es el espacio fijo prohibido, es decir, el área de portería, en la cual nadie puede entrar. Después tenemos dos espacios que son variables. Primero hablaremos de las zonas de alto riesgo. Son aquellas zonas en donde hay alto riesgo de poder anotar. Usualmente se alejan del extremo un poco y se encuentran justo enfrente del marco entre 12 y 9 metros. Ahora bien, finalmente tenemos el espacio prohibido de forma variable, que es el área que está entre 6 y 9 metros. En este espacio podemos ver que está prohibido siempre y cuando se esté cobrando una falta o golpe franco. Por lo tanto, de forma variable puede prohibirse o no su ingreso en este. Ligado con las zonas de juego, vemos las líneas de juego. Esto se relaciona mucho con la profundidad y la anchura. En el ataque vamos a ver que lo que se aleja hacia lo que está más cercano al arco va a ser cómo se distribuyen las líneas, siendo las más alejadas la primera línea y las más cercanas las segundas. Es decir, que podríamos tener varias líneas. Usualmente en balonmano solo se tienen dos. Como podemos ver, en las primeras líneas se ubican ciertos jugadores y en la segunda otros, que más adelante hablaremos sobre ellos. En el segundo nivel tenemos la defensa. En la defensa más bien nos alejamos desde la portería, implicando que las primeras líneas son aquellas más cercanas a la portería y la segunda línea es aquella más lejana a la portería y así hacia adelante. En sí así se distribuyen las diferentes posiciones defensivas. El concepto de lateralidad es un concepto bastante sencillo, sin embargo importante de explicar en el balonmano. Si nosotros observamos, la dominancia de una persona va a definir mucho en el balonmano. Por ejemplo, si es diestro o siniestro, o lo que es lo mismo, es derecho o zurdo. Esto va a definir el lado fuerte de un jugador. Por ejemplo, si uno es diestro, tiene la posibilidad de ir a lanzar fácilmente hacia el lado derecho, mientras que hacia la izquierda le va a resultar un poco más difícil, definiéndose esto respectivamente como lado fuerte y lado débil. A continuación, hablaremos sobre las posiciones del juego. Empezaremos con la portería. Es la única persona que puede estar dentro del área de arco, y acá, con cualquier parte de su cuerpo, puede evitar opciones de gol. Es la última línea de defensa. En segundo lugar, encontraremos la primera línea, que está compuesta principalmente por el central y los laterales. El central es algo así como un creador de juego, aunque en el balonmano moderno también es un jugador bastante agresivo. En el caso de los laterales o las laterales, tradicionalmente son jugadores que tienen la capacidad de lanzar desde las zonas exteriores o de crear espacios para sus compañeros, sea en la segunda línea o en la misma primera línea. En el caso de la segunda línea, nos encontraremos con los extremos y el pivote. El pivote es un jugador o jugadora que juega dentro de la línea defensiva y ayuda sea a crear espacios a sus compañeros como a tener espacios sí mismo para poder lanzar a gol. Finalmente, los extremos, que se ubican cerca de las esquinas, son especialistas en anotación en espacios pequeños, en este caso el mismo extremo. Además, le ayudan a los centrales y laterales para poder crear su juego desde las zonas más anchas de la cancha. Finalmente tenemos los defensivos, que vamos a enumerar de afuera hacia adentro, 1, 2 y 3, siendo los 3, por ejemplo, los defensas más centrales, los 2 los que cubren usualmente las zonas de los laterales y los número 1 los que cubren las zonas de los extremos. Sin embargo, esto puede modificarse un poco y más adelante lo iremos aclarando. Finalmente, hablaremos de la táctica en el balonmano, que en sí reconocemos es el uso de los recursos técnicos que poseen los jugadores o jugadoras, sea tanto para generar como para evitar anotaciones, que a final de cuentas define quién gana en balonmano. En el caso de arriba, por ejemplo, podemos ver una capacidad técnico-táctica individual,
donde un jugador, haciendo uso de su inteligencia y habilidad, logra hacer una anotación. En el caso de abajo, podemos ver una acción técnico-táctica colectiva, donde una jugadora llama la atención de los defensas y ayuda a que otra compañera pueda realizar la anotación. A continuación, hablaremos sobre el fundamento táctico de hoy, el desplazamiento con y sin balón en el balonmano. Desplazamiento con balón es la acción de desplazarse mientras se tiene la posesión individual del balón. En general, conocemos algunas situaciones específicas. El balón en una posesión estática, es decir, sin moverse en el espacio, solo puede retenerse por 3 segundos, tras los cuales se va a quitar el balón si el jugador o la jugadora no realiza ninguna acción. Las tres acciones que usualmente puede realizar un jugador que posee el balón van a ser desplazarse con él, pasarlo o lanzarlo. En caso de que decida desplazarse, va a contar con dos ciclos de 3 pasos cada uno, digamos paso 1, paso 2, paso 3. Posterior a lo cual puede empezar un ciclo de piques de balón o de botes de balón indefinido. Puede solo botar una vez o puede botar 1000 veces. Después de los cuales tendrá otros 3 pasos más sujetando el balón. Una vez acabado esto, ya no habrá más acciones. Cuando se tiene la posesión del balón, hablamos del ciclo de pasos. Algunos detalles importantes van a ser los siguientes. Primero, el paso cero. Es el primer contacto con el suelo cuando se recibe el balón de aire. En este caso, vamos a ver que no cuenta como un paso. Posterior a esto tendríamos 1, 2 y 3 pasos, después de los cuales podríamos empezar el ciclo de piques. Ahora bien, el paso cero lo podemos utilizar para muchas cosas y después lo veremos a nivel técnico, pero después del ciclo de piques no aplica. Además, cada contacto con el suelo cuenta como un paso, así que si pivoteamos como en el baloncesto daríamos muchos pasos. Entre los ciclos de pasos vamos a encontrar el ciclo de piques o botes de balón. Estos se van a ejecutar golpeando el balón por la parte superior con la palma abierta y no se pueden ejecutar cuchareos o levantar la bola por encima del hombro o golpear el balón de tal forma que parezca que lo estamos sujetando, dado que esto daría razón de estar iniciando dos ciclos de piques de balón y solo se tiene permitido uno. En el momento que nosotros iniciamos a picar, estamos renunciando inmediatamente al primer ciclo de pasos. Así que si los jugadores o jugadoras toman el balón e inician directamente a botarlo o picarlo, podríamos llamarlo una mala maña. ¿Por qué? Porque genera que el jugador o la jugadora no aprovechen el primer ciclo de pasos, que es muy importante. Vamos a denotar que la cantidad de botes en el balonmano es ilimitada. Por lo tanto, yo podría literalmente botar indefinidamente el balón. Sin embargo, mientras yo esté botando o picando el balón, se considera que no tengo control del mismo. Por lo tanto, me pueden desposeer y no habría ninguna falta sobre ello. Es decir, me pueden quitar el balón mientras lo estoy picando. Ahora bien, cuando hablamos del desplazamiento sin balón, vamos a ver que ante la falta del balón, un jugador o jugadora debe manejar muchos desplazamientos. Debe ser capaz de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia las diagonales y también debe ser capaz de hacerlo de muchas formas diferentes, de forma recta, de forma curva, con cambios de dirección y muchas otras opciones. Todas estas posibilidades deben ser estimuladas y trabajadas en el entrenamiento del balonmano para poder realizar jugadas como estas que vemos aquí. Finalmente, para esta presentación hablaremos sobre el reglamento. Hoy, la regla 3, el balón, y la regla 4, el equipo, sustituciones, equipación y jugador lesionado. En cuanto a la regla 3, el balón, veremos que este debe estar compuesto de cuero o material sintético y además veremos que hay tres tamaños oficiales para competencia. El primero es el balón 3, que lo utilizamos los hombres mayores de 16 años. Después tenemos el balón número 2, el cual utilizan las mujeres mayores de 14 años y hombres entre 12 y 16 años. Finalmente tenemos el balón número 1, que lo utilizan las mujeres menores de 14 años y los hombres menores de 12 años. En general, en un partido de balonmano siempre se debe contar con dos balones, en caso de que uno se pierda o se dañe. Finalmente, la regla 4 nos habla sobre los equipos. Un equipo de balonmano puede estar compuesto entre 14 y 16 jugadores, de los cuales solo puede haber un máximo de 7 en el campo y máximo puede haber uno de estos que sea un portero, aunque podría no haber portero.
Además, se tiene un máximo de 4 oficiales, lo cual incluye entrenadores, asistentes técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas y médicos, así como también anotadores. En cuanto a sustituciones, estas son ilimitadas, pero nunca se pueden superar 7 jugadores o jugadoras en el campo, lo cual sería sancionable. Además, esto debe hacerse específicamente en la zona de cambio respectiva de cada equipo que ya se ha visto en la parte del terreno de juego. Si esto no se hace así, también es sancionable. En cuanto al equipamiento, vamos a denotar que en un equipo todos los jugadores de campo deben tener el mismo uniforme, mientras que los porteros también deben tener un equipo diferente de los jugadores de campo, pero igual entre los porteros. Cuando hablamos de los uniformes entre árbitros, oficiales y jugadores, todos deben ser diferentes para evitar confusiones. Sí se permite el uso de protecciones deportivas siempre y cuando no sean rígidas, dado el alto nivel de contacto, y es obligatorio utilizar calzado deportivo. También vamos a denotar que no se permiten situaciones o objetos que pongan en riesgo la integridad de otros compañeros o adversarios, así como uno mismo, tales como anillos, piercing, uñas largas u otros. A nivel de las lesiones, vamos a ver que en general, si un jugador tiene sangre que sea visible tanto en el uniforme como en el cuerpo, no puede jugar. Y si un jugador necesita atención, los árbitros harán una señal a los oficiales para que puedan ingresar. Este jugador no podrá volver a estar en el campo durante 3 ataques completos después de esta situación.